¿Dónde estamos entonces? Estamos en el módulo 3, ¿cierto? De experimentación, donde ya cubrimos todo lo que es ideación, la sesión pasada. Estamos acá en un tránsito, ¿cierto? Donde en ideación hicimos divergencia máxima y lo que vamos a hacer ahora es empezar a converger. Yo sé que algo comentamos la sesión pasada de categorización, pero les voy a comentar cómo lo vamos a hacer para los equipos entonces que ya tienen y estuvimos viendo hartas ideas en esa lluvia de ideas, lo vamos a empezar a hacer. Para los que no, ustedes saben, poniéndose al día desde donde quedaron. Entonces, ¿se acuerdan de este embudo del proceso de generación de ideas, cierto? Este funnel que les comentaba yo. Ya pasamos por esta parte más amplia del embudo donde me entraron todas las ideas creativas que a ustedes les surgieron, ¿cierto? En la sesión pasada. Y ahora ya vamos a empezar a converger y lo primero que vamos a hacer en esa convergencia para disminuir un poco la complejidad de las 50, 70 ideas que les surgieron es que vamos a categorizar. ¿Qué significa categorizar? Significa recopilar todas las ideas, agruparlas, refinarlas, ¿cierto? Ponerle un nombre específico a esa categoría. Espectacular, César, lo que nos dice por el chat, de lo general a lo específico. Vamos, primero ahora tenemos muchas ideas y poco desarrolladas, y lo que vamos a ir haciendo de a poco es disminuir la cantidad de ideas y más desarrolladas, y el desarrollo último, ¿cierto?, de la idea que vayamos a priorizar es un prototipo, porque ahí vamos a ir realmente el concepto, ¿cierto?, trabajándolo para que pueda ser una idea más robusta. ¿Por qué tenemos que categorizar? Yo ya les decía, tenemos 70 ideas, ¿cierto?, entre esas dos herramientas que usamos en la sesión pasada, y no vamos a estar posicionando 70 posits distintos cuando tenemos ideas que pudieran, ¿cierto?, contribuir o ser parte de una misma categoría. Nos va a simplificar mucho la selección, ¿cierto?, de las mejores soluciones. ¿Cómo puede ser esto? Primero, puede ser que tengamos, ¿cierto?, ideas que sean iguales, que hablan de lo mismo o pueden ser muy similares, pero que nacieron de dos personas distintas o de dos instancias de ideación distintas. Entonces, por ejemplo, sistema de reserva telefónica y pedir hora desde la casa por teléfono, se fijan que es la misma idea escrita de una manera distinta. Entonces, ¿qué hago yo? Las agrupo. Bien, esa está fácil. Siguiente opción, puede ser que haya una idea que sea un elemento más pequeñito de un concepto mayor, ¿cierto? Una idea puede estar contenida en la otra. Este es el caso, por ejemplo, que ponemos acá el ejemplo de nuevo protocolo de atención. ¿Qué es eso? Normalmente los protocolos de atención, si yo hago atención directa, ¿cierto?, a ciudadanos o a usuarios, hay una forma de saludar, de preguntar, de registrar el dato, el tiempo en que me tengo que demorar en dar respuesta a la solicitud. Eso es un protocolo. Pero un protocolo es un componente o un elemento, ¿cierto?, si lo quieren denominar así, de algo mayor que es un modelo de atención a cliente. Entonces, si se fijan, estos dos están relacionados porque modelo de atención, ¿cierto?, contiene nuevo protocolo. Entonces también las agrupo. También puede ser, ¿cierto?, que tengan atributos o características similares. No son la misma idea per se, pero hay una característica que las une. Por ejemplo, si yo digo sistema online de reserva de hora por página web, por ejemplo, y digo pedir hora desde el teléfono, desde la casa por teléfono, la idea que está detrás de esas ambas, ¿cierto?, ideas, el concepto que está detrás de esas ambas ideas es que no tener ir a pedir la hora presencial. ¿Se fijan? Es sistema remoto de reserva versus lo que podría ser presencial. Entonces, yo también podría agrupar una categoría que dijera sistemas remotos de reserva. ¿Cuál es la mejor técnica? No hay mejor técnica, va a depender de la realidad que tengan ustedes ahí, de todas las ideas que hayan generado, pero por eso yo les estoy como acá refrescando un poco la memoria de cómo lo podemos ir haciendo. Y por último, y esto ya es un nivel quizá un poco más avanzado, pero quién sabe, quizás en base a las ideas que ustedes tienen es posible hacerlo así. ¿Se acuerdan que trabajamos viaje del usuario y que tenía un momento antes, durante y después? ¿Cierto? Yo podría también
categorizar mis ideas, para qué ideas me funcionan para antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. ¿Se fijan? Entonces, también es una forma, ¿cierto?, de clasificar las ideas que hayan podido salir en este proceso. Entonces les voy a contar qué es lo que viene después de que puedan terminar ese proceso de categorización y ver, si se fijan, seguimos en este embudo, ¿cierto?, del proceso de generación de ideas, y lo que viene es la priorización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar algunos criterios, ¿cierto?, para poder ver realmente cuál podría ser la mejor idea. Y en ese sentido vamos a hablar un poquito de la deseabilidad de las ideas de solución, de la factibilidad, ¿cierto?, de implementarlas, y de la viabilidad de poder implementarlas. Entonces, ¿qué entendemos por deseable? Lo que le hace sentido a las personas. Y se acuerdan aquí en la primera sesión que tuvimos, ¿cierto?, de el concepto de innovación pública, y decíamos que innovación son nuevas ideas que entregan valor a las personas y se implementan. Bueno, la parte de que entregan valor a las personas está acá operacionalizable, ¿cierto?, en que sea deseable, que a la gente le haga sentido, de que tenga un impacto positivo, ¿cierto?, para nuestro usuario o nuestra usuaria. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos el tema de que sea técnicamente posible en un futuro cercano. ¿Se acuerdan que también decíamos que el proceso de ideación no importaba, podíamos volvernos locos, ¿cierto?, y pensar fuera de la caja y ojalá aplaudir las ideas locas? Este es el momento de convergencia, donde vamos a pensar si es que en el futuro cercano esto podría ser, ¿cierto?, posible para nuestra institución poder aplicarlo. Porque puede haber una idea muy novedosa, ¿cierto?, pero que no necesariamente sea factible de implementar, y en ese sentido no estaríamos, ¿cierto?, entregándole valor a la gente, y por tanto no estaríamos frente a una innovación. Entonces ahora esto es momento de poner los pies a tierra y empezar a ver si es que, bueno, tenemos esa factibilidad. Y en términos de viable tiene que ver ya también con un tema económico, ¿cierto?, que es una variable que vamos a empezar a introducir ahora, y no cuando ya hayamos avanzado mucho en el proceso y tengamos nuestro prototipo y nuestro testeo, ups, nos damos cuenta que no es viable, ¿cierto?, avanzar, porque quizás la tecnología es muy cara, o en este minuto, ¿cierto?, no tenemos cómo financiar, etc. Entonces, en la intersección entre lo deseable, lo factible y lo viable, vamos a encontrar, ¿cierto?, nuestra solución que vamos a priorizar. ¿Cómo lo podemos ir haciendo? Y acá hay algunas preguntas inspiracionales que les pueden servir, ¿cierto?, para ir pensando en este tema. En términos de deseabilidad, tenemos que ponernos en los zapatos, ¿cierto?, de nuestros usuarios y decir, bueno, ¿esto resuelve la necesidad realmente? ¿Está en sintonía con lo que las personas usualmente hacen, con la vida de las personas? Acuérdense que hicimos un viaje, ¿cierto?, el usuario, para mapear cómo hoy día estaba funcionando. ¿Podría esta solución insertarse en alguna parte de este viaje? ¿Sería armónico con la cultura, por ejemplo, de los pescadores artesanales respecto de tal y cual cosa? ¿Es atractiva para los usuarios, cierto? ¿Va a ser necesitada? Entonces, lo que estamos pensando acá es si es que va a tener un impacto positivo, ¿cierto?, en ese viaje, si es que incorporamos esa solución. Luego, en términos de factibilidad, vamos a pensar, bueno, si es que tenemos las condiciones necesarias para poder realizar esta solución. Y esas condiciones pueden ser desde que tenemos el equipo para poder llevarla a cabo, para poder impulsarla, ¿cierto? Si tenemos el tiempo para poder dedicarnos a esto, si es que la institución, ¿cierto?, tiene las capacidades de hacer que esto ocurra. Y si nosotros decimos, sí, nos sentimos optimistas, esto podría ser factible en nuestra institución, bien. Y en términos de viabilidad, ¿cierto?, tiene que ver también con si es que se alinea con los objetivos de la institución. Esto es algo que esté dentro del marco de las acciones que nuestra institución lleva a cabo, porque si ya se aleja muchísimo, ¿cierto?, va a estar complejo de que lo podamos impulsar dentro de la institución. ¿Es socialmente rentable esta inversión? Es decir, nos va a entregar, ¿cierto?, algunos resultados positivos que nos permitan, la mayoría de ustedes tienen como objetivos de mejorar producción, ¿cierto?, del tema pesquero y acuícola. Entonces, bueno, ¿nos traerá esto una rentabilidad positiva si es que lo insertamos, ¿cierto? ¿Habrá posibilidad de asignar presupuesto a este proyecto de alguna manera? Y en ese sentido, nosotros vamos a estar usando esta matriz de priorización, que funciona, ¿cierto?, con dos ejes.
de impacto, más impacto, menos impacto, para nuestro usuario y usuaria, y factibilidad, ¿cierto? Si es que están los recursos tecnológicos y técnicos, ahí, si se fijan, lo juntamos un poquito para tener dos ejes, más factible, menos factible. Y lo que queremos priorizar es lo que está en este cuadrante de acá arriba, ¿cierto? Mientras más impacto y más factible sea, por ahí entonces vamos priorizando nuestra solución. Vamos a hablar un poquito de qué es el prototipado y por qué es importante prototipar. Entonces, el prototipado o el prototipo como tal corresponde a la representación de una idea de manera parcial o completa. Importante hacer ahí la diferencia de que no debemos prototipar todo un servicio o un producto. A veces tenemos la hipótesis de apenas un momento específico de ese servicio, entonces podemos hacer también el prototipo de un momento en particular. Es una representación de conceptos en una etapa temprana del proceso de diseño y el prototipo logra que una idea sea tangible y testeable, es decir, que también nos ayuda a aterrizar esa idea que teníamos al principio. El prototipo no es solo construir también el prototipo, sino que también implica que este sea testeado. Entonces no nos vamos a quedar en simplemente hacerlo sin probar esta solución y estas nuevas ideas de manera rápida y a un bajo costo con los usuarios. Y esto nos va a ayudar a disminuir los riesgos y a poder al final ayudar a implementar y a escalar esta solución. Es por esto que un prototipo tiene un valor y no tiene un valor si no se prueba o testea con los usuarios. ¿Sí? Hablamos de que el proceso de prototipado es un proceso iterativo, porque tenemos, digamos que una idea, construimos el prototipo de esa idea y la probamos con los usuarios, aprendemos y analizamos de esos hallazgos que encontremos en esa prueba y los vamos a incluir en una nueva iteración. Si encontramos que de pronto hay algo que cambiar, que la mayoría de las veces hacer una idea que tengamos inicialmente es muy rara que esa idea se mantenga igual, a menos de que sea esta hipótesis, que tengamos esta hipótesis completa y que no cambie, pero usualmente siempre cambia y es un proceso iterativo, por eso un ciclo. Prototipar es llevar una idea, concepto al mundo real a un bajo costo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En el lado izquierdo vemos lo que sería un excelente prototipo, en el lado derecho un pésimo prototipo. Excelente prototipo tenemos este castillo de arena. ¿Por qué? Porque volvemos a la idea inicial. Es algo que es de bajo costo y al mismo tiempo nos permite iterarlo sin que tengamos que hacer un gasto muy grande. Por ejemplo, si dijéramos, no, a mí no me gusta de esta forma, quiero incluirle un puente o me gustaría que en vez de 6 torres tuviera 4 torres, lo podríamos hacer de forma rápida. Mientras que en el lado derecho vemos una imagen de una estructura mucho más robusta, que al mismo tiempo tomó mucho más tiempo para construirla, mucho más recursos y pues obviamente tuvo un gasto mucho más grande. ¿Por qué prototipar? Prototipar permite formalizar y testear los nuevos conceptos desarrollados de manera rápida a bajo costo. El objetivo es siempre el mismo, usarlos para imaginar posibles futuros. Ahora vamos a ver las técnicas para prototipar. El proceso de prototipado puede ser abordado desde distintos niveles de resolución. Podemos tener también un diferente propósito para eso. Entonces, como ilustra esta imagen, podemos tener prototipos de nivel conceptual con el fin de probar los relatos y las historias del servicio. Prototipo de nivel sensorial, cómo se ven y cómo se sienten los puntos de contacto del servicio. Y un prototipo de nivel funcional ya es cómo funcionan los puntos de contacto del servicio propuesto. Entonces, a partir de los ejemplos vamos a entender un poquito más de lo que es cada uno de estos niveles de prototipo y su resolución. Los prototipos de nivel conceptual. Aquí tenemos uno que nosotros ya hemos trabajado, que
en clases pasadas trabajamos el del viaje de usuario. Tuvimos un módulo en que construimos el viaje del usuario tal cual como es hoy en día. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de uno, recuerdo de la clase pasada de macroalgas, hicimos cómo los consumidores actualmente tienen contacto con estas macroalgas. Y lo que podemos hacer cuando ya tenemos esa idea es hacer el viaje del usuario ideal o el usuario aspirado. Entonces, también como se dice en inglés, el to be. Entonces, sería la visualización del recorrido a lo largo del servicio, la visualización del recorrido del usuario a lo largo del servicio, definiendo las actividades que realiza de acuerdo ya a nuestra solución y lo que vamos a implementar. También tenemos en los prototipos de nivel conceptual los storyboards o guión gráfico, que son una sucesión de imágenes o de escenas en las cuales nos ayuda a visualizar momentos importantes de ese viaje que estábamos hablando, también acciones, y esto también nos ayuda a visualizar de una mejor forma los puntos de contacto. A veces nosotros decimos, el usuario va a entrar a una plataforma, pero no sabemos si el usuario va a entrar a la plataforma a partir del computador, si lo va a entrar de pronto en el celular. Entonces esto nos ayuda a definir momentos, elementos de ese viaje como tal. Y al mismo tiempo podemos utilizar este tipo de herramientas para poder contarles a otros sobre nuestro servicio y sobre nuestro producto. Los juegos de roles consisten en entrar en el rol de los usuarios y realizar una representación corporal ficticia de la experiencia o situación. Esto nos ayuda a validar de manera rápida la experiencia y poder probar y ensayar como si fuera real una situación. Entonces, se puede hacer que dentro del grupo dos personas se pongan de acuerdo y digamos, yo voy a ser el capacitador y yo voy a ser el pescador. Entonces, como ellos en este rol pueden ir desarrollando como las opciones. Si decimos que, por ejemplo, va a ser una capacitación, entonces, ¿cómo recibo a esas personas? En el momento de darles la capacitación, si lo que estoy diciendo realmente lo estoy diciendo de una manera correcta, si les interesa, si podría de pronto utilizar otro material más interesante. También puedo invitar a personas que no sean de pronto del equipo para que hagan el rol de las personas asistentes a la capacitación y me den al final una retroalimentación de eso. Dentro de los prototipos rápidos también tenemos prototipos de baja resolución, que la idea es de una forma simple y con bajo costo permite probar rápidamente el concepto que está detrás de una idea y incorporar los aprendizajes que se extraen del testeo del prototipo con usuarios. Se pueden hacer prototipos rápidos de productos, espacios, interacciones o digitales. Vamos a hablar un poquito más en detalle de, por ejemplo, prototipos rápidos de producto. Aquí en la imagen vemos dos ejemplos, un prototipo, como ven aquí, el resultado final es una herramienta mucho más digital y vemos que el prototipo inicial podría simplemente probar que fuera ergonómico, que fuera de pronto el peso o de pronto la longitud que debería tener esta herramienta para poder ser utilizada. Antes de ir a diseñar como en materiales mucho más duraderos, podríamos hacer un tipo de este prototipo para testear son maquetas de bajo costo para testear este tipo de productos. También tenemos prototipos rápidos de espacio. Esos prototipos nos permiten proyectar espacios e interactuar con la infraestructura para así probar la usabilidad de esto. En este ejemplo vemos como algunos usuarios interactúan
con este espacio que hemos creado a partir de canastas plásticas y materiales como el cartón. Aquí lo estamos llevando ya a otra escala. Entonces estamos utilizando un espacio para que las personas interactúen y puedan tener una prueba de lo que sería nuestro servicio. Te estoy Sí, se escuchando. escucha muy bien. Listo. Prototipos rápidos de interacciones. Sirve para visualizar y comunicar de forma rápida las ideas que se están desarrollando en relación a la interacción de diferentes actores. Ejemplos de esto son el lenguaje verbal y no verbal, tono de voz, elementos que pueden ir plasmados en un protocolo de atención. Entonces, cuando de pronto tenemos que definir un protocolo de atención para casos de atención al cliente, vemos también cómo podemos definir un prototipo en el cual vemos cómo las personas interactúan entre sí. Estaremos observando en este momento el lenguaje verbal, el tono de voz, el lenguaje no verbal o los gestos y la proximidad. Tenemos prototipos rápidos en papel de medios digitales. Esto sirve para visualizar y comunicar de forma rápida las ideas que se están desarrollando. Para esto, nosotros no vamos de un momento a otro con una idea de que vamos a realizar una app y enseguida vamos a programar. Antes de realizar esa programación, decidimos hacer una prueba en papel, decidimos hacer los bocetos o esos dibujos iniciales de cómo irían los elementos ubicados y cómo al mismo tiempo sería la proporción entre cada uno de esos elementos. Aquí estamos mirando entonces esquemáticamente, no estamos concentrándonos tanto en el contenido, sino en las interacciones también. Y ver cómo esas pantallas se van relacionando entre cada una. Es como ver también el flujo dentro de cada una, ese viaje que tiene el usuario como al entrar, luego inicia sesión, al iniciar sesión luego se encuentra con la home, en la home de pronto lo que nos interesa que pinche al principio son los concursos o las noticias de interés. Entonces, ¿cómo podemos crear eso? A partir de papel. Aquí vemos entonces post-its, vemos un cartón que está ejemplificando como si fuera un iPad o una tableta digital y vemos también un teléfono. Entonces utilizamos papel, marcadores, lápices y vamos desarrollando, vamos viendo cómo podemos organizar la información. Otro ejemplo aquí de dispositivos, entonces, si ven también en este ejemplo podemos ver como las diferentes pantallas que les iba diciendo. Vemos que puede haber como un mapa, depende de ese mapa también tienes un clima y a partir de eso tienes algunas respuestas como este chulito en grande verde que te dice que has hecho algo correcto, algo que te dice que está cargando. También que esto de pronto vemos aquí dos dispositivos, uno que sería el reloj digital y ya estaría de pronto conectado con tu celular. Entonces podemos ver también cómo esos dispositivos se relacionan entre sí y como la cantidad de pantallas necesarias para realizar esos pasos o ese objetivo que tenemos al final. Otro ejemplo también por acá de un prototipo ya en papel, pero utilizamos una aplicación para llevar un poquito más allá ese prototipo. Seguimos utilizando las mismas pantallas que diseñamos en papel, le tomamos foto y lo subimos a esta aplicación para ver un poquito más a una fidelidad más alta lo que sería las interacciones y el flujo del usuario, cómo va a ir de una pantalla a otra. Esto podemos entregárselo también a los usuarios y decirle, puedes de pronto encontrar, ¿cómo harías para encontrar tu libro favorito en esta aplicación? ¿Cómo irías para agregar un libro a tu biblioteca? Y así. A partir de ello,
Tenemos otro ejemplo también, de pronto en mayor escala podemos salir de pronto a la calle y preguntarle a las personas que traten de interactuar con esto y nosotros ir pasando las hojas y ver cómo esas pantallas se van relacionando a medida de que la persona. Y de pronto al final le podemos preguntar, ¿te hizo sentido el proceso que hiciste? ¿Qué te gustaría agregar? ¿Qué te pareció muy complicado? Podemos ver y medir también el tiempo que la persona se toma en realizar esas tareas. Y finalmente tenemos los prototipos de nivel funcional. Estos prototipos de medios digitales, por ejemplo, nos ayudan a, una vez completados esos prototipos de papel, esos prototipos de una fidelidad más alta, podemos crear, antes de desarrollar y antes de programar y escribir código, podemos incluso desarrollar en una aplicación, como les había mostrado antes con las imágenes de papel. Podríamos desarrollar también las pantallas y probar y testear con los usuarios estas interacciones. De esta manera es más fácil transmitir a clientes, inversionistas, de pronto también cómo sería el proyecto final. En vez de simplemente hablarles y escribirles lo que queremos, sería mostrarles. Por ejemplo, aquí les quería mostrar este ejemplo de un proceso que realicé desde lo que es el boceto, un prototipo de baja fidelidad, aquí sin colores, vemos que simplemente es la estructura, pasamos de lo que es el papel a definir ya el contenido con contenido real y finalmente también utilizamos un prototipo de alta fidelidad ya con los colores, aquí sí estamos mirando ya imágenes y finalmente lo que les estaba contando de cómo podría ser un prototipo funcional. Aquí vemos cómo el usuario ingresa a la aplicación. Dentro de la aplicación de pronto puede ver las categorías, ingresar y agregar un producto a su carrito o ver mucho más en detalle que es esta vista que vemos aquí. Chao, que estén bien. Muchas gracias, nos Chao. vemos.